O sea que igual me trabo, ¿sí? Buenas tardes, ¿se siente? Bueno, pues si os parece, empezad, dan las gracias, dan todas las gracias a todos vosotros por venir a apoyar a los críos, que son los protagonistas de este día. Hoy celebran nosotros el Día de la Llengua Materna, que aunque el Día Internacional de la Llengua Materna va a ser ayer, pues hoy nos había cuadrado un millón, pero nosotros el viernes. Para empezar, os tengo que dar las gracias, primero por acudir a estrenar este local, no a estrenarlo, no a inaugurarlo, sino a estrenarlo. El inauguran, si todo va bien, el próximo día 2. Dar las gracias especialmente a José Ignacio López Susín, para los que me imagino que le conocéis mucho, porque siempre que le llaman tenéis la gran suerte de que siempre ha venido a acompañarnos. El director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, no hay que decir que siempre nos escucha y siempre nos apoya, que eso la verdad es que para nosotros es muy importante, y que tiene para yo un valor aún más importante, que en el puesto en el que ocupa siempre ha priorizado la lengua por encima de cualquier color político, y la verdad es que es una cosa muy importante para agradecer. Esta edición es la segunda edición que fue en el año pasado. Aquí tenéis también la mesa a Ana, que es la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Estadilla, y a Tere, que es la profe de aragonés o de foncense estadillano en el cole. Y el año pasado, alrededor del Condado de Ribagorza, van a pensar qué podrían hacer para los críos. Y van a decir, pues ahora fue una edición de cuentos. Y el año pasado va a ser la primera edición que la van a hacer en Estadilla. El Departamento de Política Lingüística nos ha editado unos poquets de estos cuentos del año pasado. He visto que van a hacer curto, por lo tanto, editaré alguno más para que se puedan repartir gratuitamente entre todos. Después de dar las gracias al Ayuntamiento de Estadilla, José Ignacio, pues también, por supuesto, al CRA. Aunque de Teresa a la cabeza visible, pues tanto el equipo directivo como los alumnos, ella te lo explicará mejor, son los que forman parte de este proyecto. Personalmente, he dicho poco más, que tenéis que mantener la lengua, que no nos dé miedo a escribir. Hay una cosa que me preocupa todo, que me preocupa pro, y es que la nuestra lengua poco a poco se nos pierde. ¿Qué nos pasa? Pues que entre yo no voy a escribir que me da vergüenza, que resulta que ahora esto va con H, con B o sin H, aunque quede fiero que diga una concejal de cultura, a la que intenta hacer las cosas bien. Yo os diría que lo importante es que escriban como sepan, que poco a poco el ir en pulir, que poco a poco aprenderán, pero que si la lengua de los nuestros padres, de los nuestros abuelos, es una cosa a la que queréis y un patrimonio inmaterial muy importante, lo de menos es cómo lo van a pulir. Poco a poco ya lo harán, lo importante es que le empleen y que no nos dé vergüenza. Aquí saben que le emplean, están orgullosos de hacerlo, pero yo os animaría a que escribad, a que le empleéis en redes sociales, a que por supuesto el charred, y bueno, y a que entre todos días pasen una buena tarde, y te os paso a José Ignacio, director de Política Lingüística. Gracias por haber venido. Suficiente, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, María, alcalde. Gracias por estar esta tarde en este acto tan entrañable que se une a todos los actos que en estos días se están haciendo en todo el mundo, llamados por la UNESCO para celebrar el Día de la Lengua Materna, el Día de la Lengua Materna de cada uno, de todas las lenguas del mundo, que todas tienen la misma importancia y todas deben ser conservadas, y todas son una riqueza para todo el mundo, aunque a nosotros pues, nos toque conservar el aragonés ribagorzano o cualquier otra modalidad aragonesa. Desde luego es un enorme placer el que podamos juntarnos aquí hoy, y además que nos juntemos de dos localidades como son Estadilla y Font, en las que, bueno, pues, como ha quedado ya de manifiesto, la lengua es algo bien vivo, y que desde hace ya 2 años pues, tenemos la suerte de poder haber impulsado la enseñanza en este centro educativo del CRA de Estadilla Font, y tenemos también la suerte de que ese
puesto de maestra pues lo ocupe Tere, y doy también las gracias al resto del equipo docente del CRA, porque sé que todos han apoyado para que esto sea posible. Nuestra labor realmente en este caso ha sido muy sencilla. Decía Mari que yo vengo cada vez que me llaméis, pues claro, no faltaría más. Estoy encantado de venir y cuantas más veces me llaméis, pues más vendré, porque aparte de que estoy fenomenal en vuestra casa, pues todo el mundo me acoge de maravilla, y creo además que es mi obligación estar apoyando estos actos, y en concreto en este que hoy nos encontramos, pues en este Día de la Lengua Materna, que como decía al principio se celebra en todo el mundo. En Aragón tenemos 157 actividades en 55 localidades y organizadas por 62 entidades, ayuntamientos, comarcas, la universidad, asociaciones, etcétera. Quiero decir que tenemos un amplio programa que está por aquí, no sé si tenéis alguno más, pero bueno, que lo podéis consultar en la página web Lenguas de Aragón, pues porque yo creo que es importante que nos veamos todos juntos trabajando en la misma línea, defendiendo nuestras lenguas y bueno, pues aportando cada uno nuestro granito o nuestro granazo de arena. Granazo yo creo que es el que han hecho los niños de este CRA, con su maestra al frente, y bueno, pues nosotros hemos tenido, pues, simplemente hemos puesto un poco de nuestra parte para poder ponerlos con tinta y sobre papel. No ha sido fácil, le decía a Tere, porque cuando nos trajo a esta villa hace ya algunos meses, Tere, esos pedazos de carteles que habíais hecho, dijimos, joder, ¿y esto en qué escáner va a caber? Bueno, pues al final pudimos conseguir que un fotógrafo montado encima de una escalera pudiera fotografiarlos, y bueno, yo espero que os guste el resultado. Nos tiene que servir para leerlos, nos tiene que servir también pues para darnos cuenta de que nuestra lengua es útil también para la literatura infantil o para cualquier literatura, y bueno, y también pues con estos dibujos tan estupendos que han hecho los niños. Así que por mi parte, daros la enhorabuena, agradeceros el trabajo y esperar que sigáis utilizando vuestra lengua, y que bueno, pues las clases en este CRA, pues cada día, las clases de aragonés cada día vayan a más. Y bueno, eso es, como la asignatura es voluntaria, os tengo que animar a que año a año no solo vayáis repitiendo, sino que vayáis convenciendo a más amigos y compañeros y compañeras para que lo hagan. Nada, enhorabuena y muchas gracias por estar. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Me encanta estar aquí, esto es una segunda edición y este año una tercera. El año pasado la clase de anfitrión era comenzar con esta idea, y como sabéis que también soy maestra, aparte de ser profesora de cultura, pues tenía este producto de los niños en la escuela me fa más rato todavía. Porque esto es difícil, la ha dicho un poco, pues, esto, pues, nosotros nos hace cosas, pero claro, no pensan que no se puede editar, pero que un niño de la edad que termina de celebrar, estos niños hemos mirado muchas cosas así expectantes, que puedan tener un libro feito por ellos, feito en equipo, que además también es muy difícil, ¿no? Porque cada uno es suyo, bueno, pero cuando nos pusimos a hacer el equipo, pues a los demás sabemos cosas de ese equipo, ¿no? Porque cada uno su idea es como... Entonces, cuando tenía esto en las manos hoy, bueno, me da muchísimo gozo, me parece que una buena manera de empezar este acto y de que podamos leer, que nos lo van a regalar, nos lo van a contar, ¿no? La chimenera, que van a de manera simbólica que es la vida, pero ahí al venir y lo poder mirar en la de van, en atrás algo hemos perdido, mirar pues cómo han dibujado esos cargaixos, esas cargaixinas, y cuál es el rollo, cuál es el otro color, y bueno, pues un poco, y se disfrute de ir a la mitad atrás cuando están leyendo cualquier cuento. Aquí a Jorge sabéis que me gustan mucho los cuentos, porque me las tenéis de cuentista, de cuentera. ¿Vale? Bueno, pues eso, porque tengo muchísimas ganas, tengo así como mucha intriga de ver con qué nos sorprende que animales o personas han enviado este año con la ayuda de Tere para hacernos
disfrutar como niños otra vez esos cuentos que se contaban antes pues, en el jardín de la casa, que normalmente eran los grandes, yo les he pasado el niño a los chicos y que con mucho gozo sentirlos charlar, sentirlos leer, cosa que nosotros no podemos hacer en la escuela, leer la nuestra lengua, cosa que me da mucho gozo que en la escuela de hoy en día, que nos tocará, se pueda leer y se pueda escribir en la nuestra lengua. Y eso me parece que algo que queda en las nuestras bibliotecas, en la de Pons, en la de Estadilla y en las casas de muchos de nuestros niños, pues es una realidad que hemos dado que es que no hay compromiso para hacerlo más. Gracias y ya doy paso a que nos explique qué van a hacer y los derechos de llegada. ¿Sí? Sí. Bueno, yo solo esto, os explico que esto va a empezar el año pasado un poco así de broma, porque yo les va a pedir a las concejals que tengo aquí a mi vera que nos dasen oportunidad de participar en el concurso Conda de Ribagorza, que fesen una sección infantil, perquè los críos no tenien ninguna motivació ni per escribir ni per fer nada. Entonces, bueno, ya se lo van a pensar, se lo van a plantear y me van a decir, ¿por qué no fan un cuento en conjunto? Y de eso ha llegado a esto. Yo, el van a presentar el año pasado en Estadilla, que Ana nos va a organizar un acto estupendísimo de la muerte, y entonces ya van a decidir que un año sería en cada pueblo, por lo cual estás aquí y te lo agradezco en persona muchísimo, que a los de Estadilla en particular que hayas venido. Y yo, por un lado, así van a ser cómo van a empezar los cuentos. Va a ser un trabajo cooperativo y además con inteligencias múltiples que los maestros ya saben, pero que cada uno ha hecho en la medida de sus capacidades. Unos han dibujado, otros han escrito, unos han inventado más, otros han hecho menos. Cada uno con lo que ha podido. Y bueno, yo también les digo que agradece a ellas, a las dos en particular, y al concejal de Graus, que el año pasado también han participado, el que haya sido posible hacer esto. Y al director general, que le va a meter en el embolado, le va a decir un día, ¿qué me editarás los cuentos? Y va a decir sí, y después yo creo que se va a pensar que no me acordaría, pero me he acordado. Aquí están. Lo de este año, pues bueno, ahora el veré. Pero yo, bueno, aparte de agradecerles a ellos lo que esto haya sido posible, tengo que agradecer a más gente, a mucha más gente. Primero, al equipo directivo que podan fer el aragonés en la escuela, aragonés estadillano ribagorzano, y a los estadilla me perdonaron un poco porque a veces se me va el fecho y esas cosas, pero bueno, y yo lo primero, a Pepita, que estás ti, que es la protagonista del cuento, se va de paseo por las chesas. Ya veréis que también hay un apartado especial para Frenaso, que él va a invitar ayer, pero no ha querido venir, como el último pastor que queda en el yuga, y pienso que en el yuga ha dado lo mismo. Bueno, que también sale. Pero quiero, bueno, felicitar y agradecer a los críos, porque han trabajado un montón, tanto los de un pueblo como los de otro, los del año pasado y los de estos. A las familias que los he traído, que estás comprometidos y que fomentad que vengan a las clases de aragonés. Yo eso no te lo podría agradecer en la vida y bueno, que me emociono. Nada, pues eso, solo eso, y ahora ya, bueno, pues dar en paso. Como han dicho que era el Día de las Lenguas Maternas, también hay, pues van a dar paso a otras lenguas que hay en los pueblos, porque hay gente que no solo son ribagorzanos, son ni castellanos, entonces farán un poque, no te me rías, África. Y bueno, como también dan en las escuelas el francés y el inglés, pues también farán una frase en inglés y en francés, pasé un poco de todos los puestos, ¿vale? Me he dicho el penalti, ya lo siento. Bueno, pues eso, si os parece, recogeré en un momento estas mesas y presentarán los cuentos que han hecho este año. Los cuentos que tenéis editados, yo pienso que esto lo he dicho antes, los que no hay editados los repartiré, pero en faré más, en disaré en la biblioteca y en disaré para que todo el mundo pueda tener. En ahí creo que son 3 cuentos o 4 diferentes, cuatro cuentos diferentes
que al que no le llegue, pues si se puede, se coge uno prefamilia y después en faren más para que pueda tener toda la gent. Un segundo, que intercambian este escenario improvisado para que los verdaderos protagonistas, que son los críos, os conten los de este año. Gracias. Espera. A ver, que empezarem per tercero y cuarto de estadilla, tercero y cuarto de Fons, quinto y sexto de estadilla y quinto y sexto de Fons, ¿vale? El farem en ese orden, ¿sí? Venga.